Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a quienes nos escuchan. Estamos acá haciendo una entrevista, un diálogo participativo, territorial, desde Chile a México, México-Chile, Puebla en particular, Santiago de Chile, desde acá. Y estamos conversando con la doctora académica, ciudadana, Ann Cornelloja, perdón, mi mala pronunciación. Quiero darte toda la voz y la palabra a ti, Anne, que te presentes primero, que nos cuentes un poco cuál es tu actividad, cuál ha sido tu tema de investigación durante tu trayectoria y te voy a hacer primero las preguntas genéricas una vez que te presente. Primero, por ejemplo, ¿qué fue lo que despertó en ti esta pasión primero por la disciplina que planteas, que nos vas a contar? ¿Quién o qué ha influido en esta pasión por esta disciplina y la necesidad que tú has visto en el trayecto, cómo se va abriendo una serie de cruces desde tu propia disciplina? Eh, ¿Cómo crees que influye tu trabajo en la vida cotidiana, es decir, el impacto en este caso mujeres, personas, niños, infancias, vejeces, etcétera? ¿Y por qué es importante para ti difundir este conocimiento, el impacto con la cultura, ¿no? En ese sentido. Esa es la primera parte y después podemos ir dialogando hacia una segunda instancia. ¿Te parece? Muchas Me gracias. parece muy bien. Ok, muchísimas gracias, Pamela. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes platicando un poquitito de mi quehacer. Bueno, sí, yo soy Anne Kurienoja, una docente investigadora mexicano-finlandesa. Nací en Finlandia, pero la mayoría de mi vida lo he pasado aquí en México. Em, de hecho, soy docente investigadora ya jubilada. Trabajé muchos años en una institución privada que se llama Universidad de las Américas Puebla, aquí en Cholula, en el departamento de arquitectura. Yo soy de formación arquitecta y hice mi doctorado en creación y teorías de la cultura en la misma institución donde trabajé. Y bueno, pues un poquitito entonces mis intereses y por qué les voy a hablar de lo que es cultura patriarcal, género y espacio público. De hecho, mi interés en cuestiones de ciudad, arquitectura y género ya había surgido hace mucho tiempo porque como docente me empezaba a interesar y preguntar eh, ¿por qué es que las mujeres, las estudiantes, mujeres, estaban entendiendo, percibiendo, proyectando los espacios privados y públicos de una manera distinta que los hombres? ¿De dónde surge la diferencia? Y ese me dio pie a trabajar ese tema durante mi doctorado. Eh, de ahí, obviamente, después, por diferentes cosas que estaban pasando en el mundo posteriormente, especialmente cuando surge el movimiento Me Too y combinado con ciertos sucesos de violencia urbana en Puebla y en México, incluyendo lo de Muertas de Juárez, empezaba yo a preguntar de qué pasa con las ciudades, especialmente con el espacio público al respecto de género. Y pues de ahí yo encontré especialmente dos puntos que me interesaban. Primero, cómo se entiende la mujer en el espacio público de la ciudad, para empezar, y, eh, y cómo se entiende el hombre. Entonces, el hombre, por supuesto, se presenta como individuo, e individuo siempre tiene derechos, mientras la mujer es un objeto, básicamente, y el objeto obviamente que no tiene derechos, y además es manipulable por el individuo que sí tiene derechos. Entonces, esa parte de la cultura, todavía muy patriarcal que tenemos al respecto de las ciudades, obviamente es una impulsora de que las mujeres son
personas altamente vulnerables en el espacio público de la ciudad. Y el otro vertiente tiene que ver con el diseño de la ciudad en sí, cómo Ujú, están planteados desde el pensamiento del movimiento moderno que empieza en el principio del siglo XX, por allá en 1920, que plantea como ideal para todo espacio, de hecho, eh, la idea o el concepto de la máquina mm, máquina que no tiene individualidad, etcétera, etcétera. ujú, Eh, por su funcionamiento perfecto. Bueno, ya sabemos que las máquinas no son tan perfectas, pero bueno, así lo pensaban en ese entonces. Y bueno, ¿cuál es la consecuencia entonces que han seguido nuestras ciudades al respecto de esa idea moderna, maquínica, digamos, del espacio? Es que como una máquina, la ciudad está igualmente dividido en piezas, vamos a llamarle de cierta forma monofuncionales, de una sola función, como en una máquina, ¿vale? Tenemos engranes y tornillos, etcétera, etcétera, y tienen una sola función. ujú, Entonces, de la misma forma, la ciudad dividido en áreas, funciones como pues vivir, trabajar, participar en la vida pública, sea cultura, política, etcétera, etcétera. Y cómo de esta forma los engranes de una máquina, pues claro, están conectados, pero cuando hablamos de un territorio, tierra, pues estas piezas, pues muchas de ellas tienen una larga distancia entre ellos, especialmente lo que han sido las zonas de habitar, la vivienda, y las ujú, zonas de producir, de actividad económica importante, como también las zonas y áreas de generar política, generar cultura, participación ciudadana, etcétera, etcétera. ujú. Entonces, ¿qué ha provocado este esquema que pues universalmente se ha estado aplicando? Eh, es que las mujeres que todavía, eh, de hecho, se dedican mucho a trabajos del hogar, cuidado de los niños, etcétera, etcétera, vaya, ese trabajo doméstico todavía no está equitativamente dividido entre hombres y mujeres, entonces están muy amarrados, digamos, en la zona habitacional y si quieren participar en la vida productiva o en la vida pública, hay una larga distancia entre estos que muchas veces, especialmente en las clases menos privilegiadas, tienen que pasar en transporte público, que ya sabemos que transporte público, aparte de que consume dinero y consume tiempo, también es una trayectoria que muchas veces es peligrosa para las mujeres, además, ¿no? Es donde pasa mucha violencia. Sí. Entonces, la distancia, como los riesgos del transporte entre lo que es la zona habitacional y las otras zonas de la ciudad, se convierte en una barrera para las mujeres para la participación activa en el desarrollo de la sociedad. Ujú, Además, los horarios de las mujeres de la misma forma son fraccionadas porque, como dije, tienen que todavía estar al cargo del hogar, de los niños, hay que ir a la escuela, hay que ir a hacer las compras, las etcétera, tareas etcétera. reproductivas, ¿no? Propiamente tal. Ah, sí, también. Entonces, es muy difícil de participar cuando tenemos ese tipo de horario, Claro. muy fraccionado, vamos a llamarle así. Ujú, Entonces la ciudad con sus estructuras o con su estructura que tiene, eh, de por sí es discriminatoria. Vaya, no le da a las mujeres las mismas posibilidades de participación. ujú. Entonces, bueno, son las vertientes que me han interesado en cuestiones de ciudad de género, espacio público y género, y meditar obviamente qué posibilidades podríamos tener para solucionar de este tipo de problemáticas que existen. Súper interesante, Anne, me parece súper interesante y también novedoso a pesar de que las temáticas de género, los feminismos vienen
ayer se cumplía Beijing, ¿no es cierto?, 30 años. Se viene ujú, planteando esta, esta cuestión central que yo lo resumiría de grosso modo, la división sexual del trabajo, ¿no? Y que ujú, todas sí, las disciplinas y todas las operaciones en rigor de la ciudad, de lo cotidiano también. Entonces, ujú, me parece súper interesante porque en realidad es hace muy poco, si bien tenemos investigadoras, feministas del área de sociología, teoría de la historia, arte, pedagogía, donde se han planteado, y se ha impulsado desde los años 80 estas cuestiones, las economistas, feministas, pero muy poco hemos sabido de las arquitectas o la arquitectura que plantean una mirada de género respecto de la ciudad ya construida, ¿no? ujú, Y es muy relevante como has planteado que atraviesan directamente la vida social, pública y personal de las mujeres, es decir, los trayectos, lo peligroso o no de los trayectos ujú, en las distancias, cómo la ciudad de alguna manera también has mencionado, y quizás ahí podríamos abrirlo también un concepto súper interesante desde una lectura no patriarcal que tiene que ver con el control, ¿no? El control ujú, de la ciudad. sí, es control. Has planteado son los hombres quienes, en tanto individuo, controla a la ciudad, si lo pensamos, las salidas y las entradas, cómo está pensada una ciudad que Ujú, generalmente la crítica y lo que nos llega desde, sobre todo los colectivos de mujeres que habitan la calle y que tienen distintas necesidades, es justamente, por ejemplo, que las ciudades no están pensadas ni construidas para las maternidades, por ejemplo, no, mujeres con no, hijos, no. para Ujú, los cuidados, es decir, mujeres que cuidan a personas con movilidad reducida, personas mayores, ¿no es cierto? No están pensadas para la seguridad de las mujeres, es decir, ujú, que bajan a horas muy tarde de los microbús que además tienen un muy mal recorrido en muchas ciudades, estoy pensando en Latinoamérica, lugares sí, oscuros que están poco iluminados, ¿no es cierto? Y han sido ujú, desde la arquitectura, las arquitectas mujeres quienes han planteado estas situaciones, han relevado y han puesto en escena, porque tiene que ver con la experiencia de la vida de las mujeres. sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. en ese sentido, me gustaría que plantearas, que nos contaras también en ese sentido de tu trabajo, qué ciudad, en un sentido ideal, qué ciudad sería una ciudad compartida, amable y pensando principalmente en las mujeres, en el cuidado y en romper la división sexual del trabajo asignada culturalmente por una estructura patriarcal, ¿no? Mm, ¿Cómo sería una ciudad, entre comillas, ideal donde hombres y mujeres participen, como tú lo planteas, de manera igualitaria en el espacio público, ¿no? ujú, Ahí la arquitectura tiene mucha importancia. Estoy pensando en los juegos de las plazas donde los niños y niñas van a jugar, ¿no es cierto? Siempre son circulares. Está pensado en que la madre mire hacia adentro y no esté mirando hacia afuera. Algunas están en lugares bien apartados, muy abandonadas. Entonces, ¿cuál es la relación, el vínculo? Pienso también en el espacio cívico cuando una mujer tiene que ir a hacer trámites en rigor, algunas gestiones en los municipios, en los ayuntamientos, etcétera, de qué manera se distancia también del recurso de tiempo, que es absolutamente, no, es absolutamente prioritario para las mujeres que cuidan y que están en tareas productivas y reproductivas. Es decir, también lo has planteado, doble y tercera jornada que tenemos las mujeres, cómo la ciudad se vincula a ese ser de las mujeres. ¿Qué ciudad ideal también podemos pensar desde la arquitectura, desde un planteamiento sociopolítico, ¿no? En rigor. ujú. Bien, pues sí, tenemos que hablar de una ciudad ideal, ¿verdad? Mm, Porque claro, transformar las ciudades que existen, eh, ahora sí está, porque su estructura es tan rígida, ¿verdad? exacto. Sería todo una cuestión problemática grandísima pensar en su transformación y cómo se haría. Pues obviamente se encontraría alguna manera. Pero bueno, hablando de una ciudad ideal.
Sí, Simplemente vamos mm, a imaginar, vamos a soñar un poquitito, sí, sí, ¿verdad? tenés Eh, razón. lo que quizás sería un punto de partida bastante interesante y nada tiene que ver con el género, para empezar, es el modelo que apenas hace algunos años surgió de la ciudad de 15 minutos, Ok, que es la idea del norte global, de hecho, acerca de una ciudad o estructura urbana sustentable, ecológica, etcétera, etcétera. claro. Bueno, sí, seguiría haciendo esto, pero se basa en la idea que la estructura de la ciudad estaría organizada de tal forma que ninguna actividad fundamental estaría más lejos de 15 minutos de distancia de los hogares y que diera preferencia a tránsito a pie o a bicicleta y obviamente también favoreciendo pero de una manera funcional, lo que es este transporte público, obviamente. ¿Por qué digo que sería un poco difícil o cómo hacer esa transformación en las condiciones actuales de las ciudades como ya están construidos, digo? Bueno, esta idea se fundamenta, por supuesto, en el concepto de comunalidad, para Ya, empezar, como sociedad, vaya, una responsabilidad compartida, un sentido de comunidad. Es hasta, yo creo que el primer problema, porque nuestra cultura actual es altamente individualizada. exacto, exacto. Sí, sí. Entonces, se basaría primero a esto con la idea de que conoces a todos los vecinos, todos los que ocupan la zona, eh, que no es un conjunto anónimo de gentes desconocidas, sino que Ya, realmente se genera una comunidad. ok. Ese es el primero. La consecuencia entonces, cuando combinamos la comunalidad con las distancias de 15 minutos, es que nos empieza a generar una especie de modelo como un racimo de uvas. Ya, mira, Sí, mira. con, Mm, con, con estas unidades multi o plurifuncionales transversales ok, de comunalidad interconectados, por supuesto. Quizá un poco diferenciados entre ellos, por supuesto, porque, bueno, si las ciudades tienen diferentes tipos de funciones que quizá hay algunos que no podemos siempre tener un granito en cada mm, uva, ¿verdad? Pero, ujú, pero de todas formas, quizás podría pensar así, aún, pero sí, bueno, yo creo que sería una situación que estaría resolviendo mucho, especialmente este espíritu de comunalidad. ok. Pero bueno, eh, no podemos demoler las ciudades que No, existen. hay que trabajar con lo que ya está. ¿Y de qué manera Ex- ahí hacemos una eh, intervención o una reflexión desde tu punto de vista? sí, entonces a lo mejor tendríamos que desarrollar algún tipo de estrategias, vamos a llamarle como una especie de microgeografía urbana, O- que podría de alguna forma invadir la infraestructura, los espacios existentes, de una manera transformativa, Ya, ya. inyectarles o cambiarles su funcionamiento que hiciera la ciudad más amigable, también más accesible desde el punto de vista de género. Pero obviamente estoy consciente de que esa transformación requeriría un profundo plataforma de análisis, Multifactorial. eh, mucho, 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 y ciertamente yo creo que intensamente transdisciplinaria, no nada más multidisciplinaria o interdisciplinaria, sino transdisciplinaria, con participación desde el extremo tecnológico hasta el otro extremo humanístico Mm, mm, para realmente tener un proceso transformativo. mm.
Sí, me parece súper relevante y importante, ¿no? Creo que se cruzan y has planteado una cuestión no menor, trabajar colaborativamente, ¿no? Que es Sí, lo que hoy día en en contextos ultra neoliberales donde el individualismo prima, sí, eso es, por lo tanto, son procesos culturales de transformación lentos, ¿no? Pero tenemos que impulsarlos. Yo creo que ahí está sí, la esperanza. Ir cerrando, porque nos quedan 4 minutos, Anne, quería ok. preguntarte que nos dijeras una reflexión final, algún mensaje que pudieras dejarle a quienes nos escuchan en relación a lo que tú observas y a lo que nos has planteado en este ratito. Sí, pues quizá viene inclusive la idea, de los antiguos o pueblos originarios de nuestra América, que justamente muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, se fundamentaran en la comunalidad e Mm, inclusive en comunalidad en el sentido de que la situación o la posición de hombres y mujeres en la estructura era igualmente relevante, con tareas diferentes, pero con el mismo valor, mm, como conocedores, productores de conocimiento, como agentes, etcétera, etcétera. mm. Volver a regresar a esa idea. Vaya, yo creo que nuestro mundo, y así como lo estamos Sí, teniendo ahorita, ¿cómo las asistimos? guerras, crisis socioterritoriales, el cambio climático, necesita la participación activa y consciente de todos. Vaya, no podemos estar marginando la mitad de la población cuando tenemos todo esto encima de nosotros. Exacto. Bueno, muchas gracias, Anne. Nos De parece nada. relevante lo que nos plantea. Nos quedan muchas preguntas y líneas a conversar, pero sobre todo tener claridad de esto, ¿no? Lo que tú planteas, volver a lo común, que es lo que hoy día está más cuestionado, sobre todo desde lo que estamos asistiendo a nivel global y local. Sí, Lo común parece que tiene un desprecio hoy día, ¿no? Y sí, y debemos volver a la mirada, a reconstruir puentes de confianza también con el otro, con la sí, otra. Tenemos todos estos cruces también de poblaciones migrantes que están de paso o se van quedando sí, en territorios que les son desconocidos, entonces hay mucho miedo, se generan violencia. sí. Entonces, todo esto creo que la idea de conocer a los vecinos, la vecindad, lo que nos circunda hoy día, sobre todo en las capitales. Yo vivo en una capital, ya es algo pareciera que fuera del siglo pasado, ¿no? O sea, retornar a eso creo que es el trabajo que Ujú. nos toca, es lo que nos convoca a todas y a todos, porque si no tenemos esta convivencia, esta volver a lo común, creo que vamos muy aceleradamente a la destrucción de todos y todas, ¿no? Así es, así es, así es, Eso, efectivamente. eso. Muy, muy bien. Y te agradezco mucho conocerte y Gracias a pues ti. poder conversado acerca de este tema que a ambas nos interesa. Cruzan completamente. Muchas gracias a ti. Yo soy Pamela Caruncho Franco, soy doctora en estudios de género. Estoy desde Santiago de Chile, dialogando y conversando con ANE para construir y divulgar conocimientos, haceres, saberes que nos convoquen a todas y a todas. Muchas gracias. Hasta luego. No, de nada. Muchas gracias y saludos a todos quienes tienen la oportunidad de escucharnos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego. Gracias.